Vamos a la pizarra entonces, por un momento. Ejercicios 8D, 8E. A ver, me cuentan. En estos ejercicios que hay que hacer, aplicar rango vacío, rango unitario o término constante según corresponda. ¿Ok? Bien, entonces, vamos con el 8D. Voy a copiar el cuantificador. Bien. Entonces la pregunta es acá. Marco, el medio para preguntar es el foro, ¿está bien? No respondemos consulta en forma privada. Porque las preguntas que ustedes hacen les sirven a todos, ¿está bien? Sí, más que todo era como para que si tengo que resolver algún ejercicio, problema de algo, es decir, mandarlo como de alguna forma a alguien, o sea, algún profe, algo como para que lo vea. Pero no hay problema, lo comparto después en el foro. Como dice Martín, quizás ahí el Zulip tiene para mandar mensajes particulares, pero bueno, eso después quedará en cada profe si responde o no responde. No es parte de la, no es parte de la comunicación oficial de la materia. Vamos a resolver esto. ¿Qué les parece que es ese min de ahí? ¿Es rango vacío, rango unitario, término constante? ¿Alguna de esas? ¿Alguna podemos ya ir descartando de entrada? No puede ser directamente rango vacío. ¿Por qué no? Porque I, o sea, no es, I puede ser menor que cero, o sea, hay valores que son menores que cero. El rango no es vacío Ni constante. ni unitario. Unitario se llama, ¿está bien? Sí. Porque mínimo, por ejemplo, el -1 y el -2 están en el rango. ¿Ok? Será término constante. Esperaba que dijeran algo. O sea que en este caso el rango iría como de menos infinito hasta cero. Sí, pero no necesitamos pensar tanto. Sí, es cierto. Hasta 0. Podemos de última aplicar aritmética en la parte del término y ver si es constante. Me parece mala idea, ¿eh? Veamos el término. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien dijo algo acá? Distributividad, factor común, bla, bla. Bueno, un poquito de aritmética, ¿no? Esto, n más i por 2, es lo mismo que n más i, n por i más n por 2. Más aritmética, estos dos términos se cancelan, queda n por 2, ¿está bien? Así que el término no depende de ahí, ¿está bien? El valor del término. ¿Eso qué quiere decir? ¿Podemos aplicar término constante o no? Sí, podemos. Sí. ¿Por qué pueden? Porque dentro del término tenemos la variable libre n y no la variable cuantificada. ¿Y qué más? Ajá, ¿y qué más? Dice Martín. O sea, porque el rango es no vacío, de acuerdo, Lara, ¿y qué más? Y no aparece en C.
¿Y qué más? Agarren, ¿lo tienen ahí el digesto? Digo, Ténganlo a mano siempre el digesto. fíjense qué pasará si yo quiero hacer la sumatoria de 2 por n sobre una cosa infinita. Eso ahí, Ian. La idempotencia del mínimo, ¿no? Y Lucía, el mínimo es idempotente, entonces vale. Si yo tengo operadores como existe o para todo, mínimo, máximo, que 3 con 3 da lo mismo, y true con true da lo mismo, entonces podemos hacer la regla de término constante. No se puede aplicar en el caso de que tuviéramos una sumatoria, ¿no? Eso nos diría que sumar todos los números negativos, perdón, sumar n por 2 infinitas veces. Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos la regla? Vamos a escribirlo bonito. Teníamos eso originalmente, por aritmética. Esto va a quedar igual que n por 2. Esos pasos ya los hicimos. Y esto por término constante, n por. Bien. Eso era el 8D. 8E. Requiere el 8E. Ok. Entonces, uy, perdón, me fui a cualquier lado. Acá está. A ver si tengo el triangulito este. Bárbaro. ¿Qué me pueden decir de eso? Rango unitario, rango vacío, término constante. ¿Puede ser, profe, rango vacío? ¿Por qué? Porque, digamos, dice que una lista vacía es igual a un elemento agregado a otra lista. Entonces no hay forma de cumplirlo. Bien, ¿qué piensa el resto de eso? Opino lo mismo, o sea, Hay tomarlo como un- rango vacío. Sí, sí. Hay un digesto de listas, no sé si está subido, a ver. Porque por ahí está interesante para tener a la mano con un montón de cosas que valen para las listas. Esta es super pava, ¿no? O sea, ahora están viéndolo, supongo, el digesto. Sí, profe. Bueno, igual me sirve como pretexto para apuntarles este digesto, pero pueden ver acá, obviamente, una lista no vacía es distinta a la lista vacía, ¿no? Así que esto, por propiedad de listas, ¿Sería falso? el rango es equivalente a false. ¿Okay? No estamos viendo igual, profe, lo que está escribiendo. Seguimos en el digesto. Bien, ¿no? Hola. Gracias por avisarme rápido, porque siempre me cuelgo con eso. Lo que acabo de hacer es aplicar esa propiedad de listas para reemplazar el rango que está escrito de esta forma por falso, que es un predicado equivalente. Por ahí, algún comentario del chat, alguna de las mujeres preguntaba si usamos números enteros en el rango. Fíjense que no. Acá estamos utilizando AS, que es una variable que cuantificamos sobre listas. También podemos cuantificar con variables que sean elementos de las listas, que ni siquiera tenemos garantizado que sean números por alguna razón, ¿no? Acá, si hubiéramos cuantificado ahí no sabemos de qué tipo son ni siquiera los Claro. elementos AIS. Así que en las variables a cuantificar pueden ser de cualquier tipo en principio. Pueden ser listas, pueden ser números, pueden ser elementos de la lista que ni siquiera sabemos que sean. Así Sí. que no hay cuestiones. Iván por ahí dice, si tomamos menos infinito, como el neutro de Max, a mí me gusta a veces
tomar el 0 como neutro de Max si estamos trabajando en los números naturales, ¿no? Porque por ahí en algunas cuestiones en mi lenguaje de programación al menos infinito no existe, supongamos, o alguna cosa por el estilo, si la función estamos trabajando sobre los números naturales, haciendo los máximos, el 0 cuenta de neutro. ¿Vos querías que ponga un 0 ahí? No necesariamente, digamos. O sea, eso más que nada si vamos a programarlo en Haskell, en C, en algunas cosas. A veces, si nosotros estamos considerando que las cosas van a ser naturales, y en este caso podríamos hacerlo, porque los largos, la función largo de lista, lo que está en el término, podríamos decir que más que enteros son naturales, ¿no? Del 0 para allá. No tenemos largos negativos en la lista. Entonces, si consideramos que la función del término lleva a números naturales y hacemos max entre naturales, podríamos poner el 0 como elemento neutro del máximo. Vale, dibujé ahí un infinito a mano alzada y salió el... A ver, che, en el chat me perdí... Constanza, el rango vacío, porque nunca... Bueno, no sé, Constanza, si ya está... Ya le podemos dar por contestada tu pregunta o no. No. Entonces lo que dice Iván, no. ¿Cómo leemos una expresión? Me detengo un segundo en esto, pero... ¿Cómo se lee esto? ¿Está bien? Uno no puede decir esto, porque estaría queriendo usar la operación de pegar un elemento a algo que no es una lista, que es un booleano. ¿Está bien? Esa expresión no tiene sentido. No tipa. Siempre que uno va a haber escrito eso, uno lo lee de esta manera. ¿Está bien? Una lista igual a otra lista. Esta operación de pegar tiene precedencia sobre la igualdad. Una consulta. Sí. Pegar un elemento en una lista es distinto a concatenar un elemento con una lista. Concatenar es una operación entre listas. ¿Está bien? Bien. O sea, lo que sí podemos decir es lo siguiente. Profe, ¿el neutro del max no era menos infinito? Cosa que cualquier número que vos pongas sea más grande. Eso que puse ahí intenta hacer un menos. Ahí va. Pero ahí está, listo. Eso. Me lo tomaba como itemización, pero yo quise ponerle un menos. ¿De qué estábamos hablando? De la relación entre pegar y concatenar. Es lo mismo armar una lista de un elemento y concatenarla con la otra lista que la operación pegar, ¿no? Pero fíjense que Nada más que pegar, es como para sacarme la duda. Pegar significa solamente un elemento, pegarlo a una lista, y concatenar es dos listas y hacerle una sola. Claro, sí, pueden mirar bien los tipos de ambas funciones. De hecho, pegar, incluso más que una función, pegar es como el constructor del tipo. Es como arma uno los elementos del tipo. Es como la función sucesor para los números, digamos. Es mucho más básico. De hecho, todas las cosas que se escriben, todas las funciones que se definen con listas, van a usar esta función de pegar como función básica. La concatenación está en el digesto ese de lista, está la definición de la concatenación, creo, en algún lado. Vuelvo al digesto de listas por un momento, ya que estamos. Fíjense que todos los pattern matching, primero, todo esto está en la definición de largo de lista, indexación, concatenación, tirar y tomar, todas operaciones con listas. Todas hacen pattern matching sobre la forma de la lista usando el constructor, el triangulito, el de pegar, y en la definición también se usa pegar cada vez que hace falta armar una lista. Bien. Un pequeño detalle por ahí que me faltó, o que hay en el enunciado, me parece que nos comimos agregar la otra variable cuantificada, porque acá hay dos variables cuantificadas, A y AS. No es solo AS, sino que es A y AS. ¿Vamos con este?
Profe, está en el digesto aún. Ahí está. Ahí volví. A ver, voy a hacer un ejercicio extra de este tipo, a ver si me saben decir qué es. 8Z, pongámosle. A ver. Bien. ¿Rango unitario, rango vacío o término constante? ¿O no tiene idea? ¿Alguien se anima? ¿Y cómo quedaría? Si es rango unitario, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se aplicaría la regla? Bueno, ahí Lara propuso algo. ¿Qué les parece eso que dijo Lara? Sí, porque la constante C que toma el valor de la lista es X pegado a XS. ¿Podrías repetir, Tomás? Pero Un segundo. en ese caso BS está apareciendo en C. ¿No choca A ver. eso? Entonces, hay que ver que hay que identificar cuando uno mira la regla qué es C. ¿Está bien? Veamos el digesto un toque, a ver si lo tengo a mano o me estoy ya... Digesto de axiomas y teoremas para expresiones cuantificadas. Acá está. No hace falta irse muy lejos. Rango unitario dice esto de acá, ¿no? I igual a C. Dice acá que si el compañero no era si era Simón o Tomás, que vuelvo al documento, que BS aparece en C. A ver, entonces, le voy a llamar O a la operación para no ir a buscar el más con el circulito. Básicamente esta es la forma que tiene que tener mi cuantificador. Entonces, ¿qué sería X seguido XS no es constante? ¿O sí es constante, Lara? Y el que había preguntado había dicho que BS aparece en C. ¿Me podía describir qué es C? ¿Está bien? Acá, entonces, S es I, ¿no? Vamos a identificar las cosas. O es max, las distintas cosas que tenemos de la forma general. E de I es, perdón, vamos a decir max es O. Y el término, cardinal de BS más 1, es T de I. C es, ¿qué es C? X seguido de XS. Interesante. ¿Qué les parece eso? Esto como que si damos vuelta a la igualdad, la ponemos al revés, es lo mismo porque es simétrica la igualdad. Nos daríamos cuenta de que C es X seguido de XS. ¿Está bien? De esta forma, y fíjense que BS no aparece en C. De esta forma, puede aplicar rango unitario. Quedando, ¿qué cosa? E de C, o sea, cardinal de X
seguido de XS más 1. ¿Qué les parece? Entonces, observaciones acá. Como X seguido de XS es libre, es una constante para el cuantificado. ¿Está bien? Eso por un lado. Sí, además, fíjense, justamente eso es lo que estamos diciendo ahí en el digesto, ¿no? O sea, decimos TDC y eso de constante, bueno, es algo que decimos nosotros como para que entendamos la idea, pero el digesto es bien a lo bruto, ¿no? O sea, C en principio es un término cualquiera y dice y no aparece en C. Por eso le vamos a decir término constante, porque no figura la I. ¿Ok? Y ahí lo estamos diciendo en el digesto en una manera de decirlo bien a lo bruto. Sí. La condición C podría ser cualquier cosa, bla, bla, bla. Pero en el rango unitario decimos bien, no aparece en C. Tal cual. Es un término cualquiera, como esos R, como esos S, bla, 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 pero lo que decimos es no aparece la I. Sí, sí. O a veces también decimos no ocurre, que es un término un poquito más formal. El valor de C no depende. Profe. Sí, Juan. ¿Y cómo sería un ejemplo en el que I sí aparece en C? Vamos a hacer uno. Vuelvo a la pizarra. Ejercicio 8Y. Y es igual a 2 por I, por ejemplo. ¿Está bien? De, no sé. Ah, claro, I claro. más Sí, sí. 7. ¿Está bien? Claro. Ahora ya tiene sentido. Perdón. A ver. Igual es rango unitario porque acá uno puede hacer una manipulación. Así, perdón. I igual a I por I. Ahí está. Eso seguro que no es rango unitario. Por más que uno aplique propiedades de la matemática o qué sé yo. Porque esto es seguro que no es rango unitario. Porque está ligado. ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, Fabricio, y no aparece C. C es una expresión, ¿está bien? Es una cosa que está escrita ahí, por ejemplo, X seguido de XS. No aparece mencionada, o sea, vos lees la expresión y no está la letra, ¿está bien? No dice Y. Eso quiere decir, Fabricio, ¿está bien? Tan simple como eso. No sé si se entendió Fabricio o no. Por ejemplo, recién era X seguido de XS, ahí no está, ahí dice X seguido de XS. Si dijera 37 más 1 sobre 2, tampoco está ahí, entonces... Facundo. Bueno, pero a ver. No, a ver. Pensemos. No es directo. Seguro que no es directo rango unitario. Concentrémonos en el rango unitario. Seguro que no es directo rango unitario porque dice I igual a algo en lo que sí aparece I. El problema es que a veces una vez uno puede manipular, ¿está bien? La ecuación. Supónganse que dice lo siguiente. I es igual a 2 por I más 7. ¿Está bien? Si bien no es rango unitario de entrada, yo sé que por aritmética puedo pasar restando la I, no sé qué, despejar la I en cierta forma. Esto va a quedar, a ver, soy tan malo para esto. Voy a pasar restando el 7 por un lado y voy a restar una I. A ver,
¿Cómo era? Menos i de los dos lados, sí. Menos i acá y menos i acá. Va a quedar i igual a menos 7. Tanto me costó, era súper simple. Y ahí sí ya, fíjense. No, pero metiste la pata y está mal algo, pero no importa. Está mal. ¿Ah, no? ¿Está bien? Bueno. Está bien. A ver. ¿Menos 7? Menos 7. Sí, menos 7 es igual a menos 14 más 7. Está bien, está bien. Así que está bien. Está bien, está bien. Pero no puedo despejar una variable de una ecuación lineal. Pero fíjense que haciendo una manipulación aritmética, o sea, si bien al principio no está claro que no se puede aplicar el rango unitario, haciendo aritmética después sí. ¿Está bien? Porque ahora ya sí tengo esa C en donde I no aparece mencionado. Y ahí ya queda menos 7 más 7. Más 7. Está todo bien. ¿Está bien? Entonces, este es otro más, ejercicio 8X. La pregunta, ¿existirá alguna forma de despejar acá la I en cierta forma y que quede I igual a C, a algo fijo? Cambio de variable puede ser. A ver, chicos, pero la pregunta es, o sea, infinitas reglas de la matemática y de la... Dividir ambos términos por I. Dividir ambos términos por I, pero ¿qué pasa si I es 0? No se puede dividir ambos términos por I si I puede valer 0. ¿Está bien? Acá estamos hablando de álgebra, ¿eh? No estamos hablando ni siquiera de computación ni de cuantificables. Solo estamos... ¿Raíz cuadrada en ambos lados? ¿Cómo? ¿O aplica raíz cuadrada en ambos lados? No, porque después si toma ahí números negativos... Son números enteros, ¿está bien? Son números enteros. Digo... La pregunta es rango unitario o no? O sea, si no es rango unitario no vamos a poder llegar al rango unitario porque no es rango unitario. ¿Está bien? Entonces primero pensemos si es rango unitario o no. ¿Martín? Hay algo ahí en el chat interesante. Hay dos, 0 y 1. Sí. Bueno, Lara ahí lo puso en el chat, ¿está bien? Seguro no es rango unitario, porque vale para el 1, para el 0 y para el 1. Así que nunca vamos a poder demostrar que es rango unitario, no importa qué fórmula o propiedad matemática apliquemos, esto nunca nos va a quedar I igual a C, ¿está bien? Entonces, no se puede aplicar. O sea que el rango unitario significa que tiene un solo valor nomás. Exactamente. Exactamente, Marco, a eso quería ir, ¿no? O sea, la regla del rango unitario, es decir, la pinta de la expresión nos asegura que cuando hagamos justamente la lectura operacional, qué sé yo, cuando pensemos cuándo va a ser el rango, nos va a quedar y pertenece a un conjunto con un solo elemento, ¿no? Y entonces, cuando tenemos una sola cosa que hacer, hacemos la cuentita del término para el único elemento del conjunto y ya está. ¿Ok? Y eso, fíjense que se aplica a todas las reglas. La gracia es que nosotros nos aseguramos, en algunos casos, si vemos decir, bueno, si el operador es idempotente, bla, 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 nos hacemos que todo funcione y se corresponda con la lectura operacional. Entonces de ahí salen. Las reglas nos dicen, a veces una pinta fea, mirando la pinta solamente, si esto aparece, si la I aparece acá o no aparece allá, o algunas cosas, nos aseguramos de que eso es correcto respecto de nuestra lectura operacional, buenísimo, y entonces por eso, como las expresiones son equivalentes, lo podemos cambiar haciendo caso a las reglas. Pero las reglas están pensadas para decir, bueno, ¿cuándo nos podemos asegurar que esta transformación que hacemos anda bien de acuerdo con el significado que queremos que tenga? Y el significado que queremos que tenga es ese, ¿no? Evaluamos los valores posibles para el rango, con eso hacemos la cuentita en el término y pegoteamos todo con el operador que generalizamos en el cuantificador. Entonces, todas las reglas están así. Si no anduvieran, hubiéramos mandado otras. O sea, por ejemplo, la partición de rango, nosotros pedimos o conjunto disjunto, operador idempotente. ¿Por qué le pedimos esas cosas por ahí? Porque si no, no anda, ¿no? Con la sumatoria no anda, si los rangos no son disjuntos, y entonces
sonamos. En cambio, con el para todo anda igual, entonces por eso los operadores idempotentes hacen que la cuestión ande. Esas cuestiones de que nosotros ponemos en las reglas de aplicar algunas condiciones, qué sé yo, lo mismo que pasaba con el término constante, con el rango no vacío que pedimos en término no constante, todo ese tipo de cosas son para que esas transformaciones sean correctas en la matemática. Uno puede hacer distributiva en expresiones cuantificadas cuando tiene una distributividad de los operadores en la matemática. Entonces, las reglas están para decir, bueno, si yo tengo una cosa así, en la matemática me asegura que esto está bien. Y por eso escribo la regla. Si yo pruebo la cosa y no anda en la matemática, esa regla no se la vamos a dar nosotros. ¿tá? Entonces, nosotros le damos reglas buenas que aseguran que la transformación de una expresión en otra anda bien. Capaz que uno la podría generalizar, que podría encontrar más casos, qué sé yo, pero acá uno dice, bueno, nos aseguramos que si pasa esto y esto pasa, entonces las expresiones son equivalentes. Bien, parece que avancemos. Y ante el silencio, aprovecho para agregar, está bueno tratar de leer las expresiones cuantificadas, ¿no? O de hacer las cuentitas mentalmente, ¿no? Si yo digo lo que decía Franco, del máximo de I más 7, cuando I puede ser 0 o 1, bueno, eso es el máximo entre 7 y 8, que es evidentemente 8, y entonces el rango unitario va a ser complicado. Lo que consideramos, Lara, en el rango I mayor que 0 y menor que 1, lo consideramos un rango vacío, no hay nada en el medio entre 0 y 1, ¿no? Cuando I es entero, y acá vamos a usar que las variables, no vamos a poner cosas reales porque vamos a tener rangos infinitos y se nos va a complicar mucho la vida. Sí, sí. No, entonces, nunca vamos a cuantificar con variables. No hay enteros entre el 0 y el 1, entonces 0 menor que I menor que 1 es un rango vacío. Claro. 0 menor que I menor que 1 es equivalente a false, ¿está bien? Así que, listo. Es rango vacío. Habían dicho ejercicio 9b. Me perdí, a ver, entre tanto dije esto. ¿Dónde está el práctico? Acá está. La partición de rango, me gusta. Es que se puede, ¿no? La discusión sobre la partición de rango. Qué interesante. Bueno, creo que el resto se copió bien, ¿no? Tenemos este rango. Entonces la pregunta es, ¿se puede aplicar partición de rango? No quiero volver ahora al digesto para que lo vean. Sí, ¿por qué? A ver qué. Acuérdense, hay una serie de requisitos. Porque es idempotente. Sí. De acuerdo, porque es idempotente y para que además, digo, el rango tiene la pinta de un O, ¿no? O sea, encaja en la pinta de las cosas a las cuales le aplicamos partición de rango, que es justamente cuando tenemos el rango expresado como una disyunción, un O. Si en el rango hubiéramos tenido I de las dos condiciones, los dos oendos, término técnico inventado por el capitán Bayone para los participantes en una disyunción, no va porque la regla de partición de rango se aplica cuando tenemos un O en el rango, ¿no? Claro, lo que está diciendo Martín es que podemos identificar en esa fórmula la misma expresión que hay en la regla de partición de rango en la parte izquierda, ¿no? La igualdad. Jazmín, eso es una pregunta, ¿no?
¿Es para todos idempotente? Ah, no, es una afirmación. Bien, ok. Florencia. En realidad, veamos, acá hay un O con acento. Hay que entender que entonces es o una cosa o la otra. No son los dos requisitos a la vez. Entonces, una de O dos. las dos, ¿no? O las dos. También puede ser que sucedan las dos. ¿Está bien? Pero con una sola alcanza. Si el operador que estamos cuantificando es idempotente, podemos aplicar partición de rango sin importar si los rangos son disjuntos o no. Que esta es la situación. La de Luciano, si tenés más de una disyunción, bueno, si tenés más de una disyunción, en realidad podés decir que son 2 con 1, ¿no? Entonces podés aplicar una y después la otra y partirlo en 3 si tenés más de una disyunción. Claro, pasa que en la regla dice R o S. R de I o S de I. Pero R puede ser una disyunción también, o S puede ser una disyunción, que yo puedo tener esto, ¿no? Ah, no he vuelto al documento, perdón. Ahí fíjense que escribí una disyunción de 3 cosas, pero pongo unos paréntesis y listo. Una cosa es R y la otra es S. Sería aplicar, y después si querés partirlo en 3 cosas, aplicás partición de rango 2 veces. ¿Está bien? Bueno, se puede, entonces apliquemos. ¿Está bien? Hagámoslo, escribámoslo como nos gusta. Esto es igual por partición de rango. Entonces, acá hay que escribir la cosa como me indica la parte derecha del teorema, del axioma, perdón. Que es más o menos así. Un cuantificador con R y otro cuantificador con S. El término es el mismo en ambos cuantificadores. Y se junta, por supuesto, con la operación que está siendo cuantificada. Jazmín dice, ¿puede ser que en el 9C no se pueda aplicar porque no son disjuntos? A ver, vamos a mirarlo. (9C). ¿Por qué no son disjuntos? O sea, esto es una sumatoria. Así que idempotente, claro, sí, siempre Simón se puede hacer aritmética, siempre. Sí, y en este ejercicio también, ¿no? Se puede hacer o una distributiva, para el caso, fíjense que en el caso del D, hay un I entre 2 cosas, entonces en principio no se podría aplicar partición de rango, porque yo necesito el O. En el caso del D, perdón, ese productor. Y en el caso del C, Jazmín dice que un contraejemplo sería el 1, porque el 1 vale módulo de 1 menor o igual que 1. Claro, tenés razón. En el C, los rangos no son disjuntos. Por ejemplo, el 1 satisface ambos rangos. Y el 0 también, si no me equivoco. Así que no se puede partir. No se puede aplicar partición de rango. Bueno, creo que estuvo bien. Podemos avanzar. En el 9C entonces sería que I puede tomar valores de -1, 0 o 1. En el ejercicio 9C. El primer... Y además puede tomar el valor 2, digamos, por el segundo oendo, ¿no? Claro, hay uno de 2 cosas. La primera cosa me dice, I puede valer -1, 0 o 1. Eso me dice el primer término de SO. El segundo término de SO me dice, I puede valer 0, 1, 2 y 3, si no me equivoco. Porque hasta 3 vale, sí. ¿Está bien? El rango completo entonces va a tener posibilidades de que valga -1, 0, 1, 2 y 3. Tal. Profe, ¿y no Ana, se puede hacer partición de rango, por ejemplo, I igual a -1 o I igual a todo el resto de los elementos? Claro, pero estarías reescribiendo el predicado del rango de otra forma. Quizás sí, ahí sí, está bien. El O de esas 2 cosas van a ser disjuntos, entonces en ese caso sí. Estoy leyendo ahí, Lucía dice que sea disjunto quiere decir que I no debe satisfacer ambos rangos. Claro, en realidad dice que no existe ningún I, o sea,
el disjunto habla de dos predicados, ¿no? Es decir, no existe ningún valor que satisfaga ambos predicados. ¿Está bien? Así que sería lo que decimos Lucía, pero le agregaría ese no existe. No existe ningún i. ¿En el D se podría distribuir la desigualdad con los mod? Claro, exactamente, Fabricio. Podrías hacer un pasito previo de distributividad y después sí, como te quede de dos cosas, ver si esas dos cosas son disjuntas y si son disjuntas, partir. Yo creo que van a dar disjuntas porque i mod 3 igual a 0 es disjunto con i mod 3 igual a 1, ¿no? Cuando uno el resto de la división de algo por 3 o bien da 0 o bien da 1. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Profe, yo al C lo hice así como le dije, está mal, entonces no se puede hacer partición de rango. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijiste, Simón? I igual a menos 1 o los restos de valores. Ok, te inventaste una partición de rango rara, digamos ahí, Simón, ¿no? Porque la regla te debería decir que vos querés partir una que tenga el rango valor absoluto de i menor o igual que 1, ¿no? Sí, o sea, Simón, a ver, tenés razón en qué sentido. En el que yo en el ejercicio D te digo, te dejo manipular el rango, aplicar una distributividad. Bueno, en el ejercicio C, si querés, también podés manipular el rango, escribirlo como vos querés y después aplicar partición de rango. Honestamente, en realidad está bien. ¿Está bien? No haría falta entonces. Pero es medio raro. Lo que yo quería o lo que queríamos con este ejercicio, el C, era decir, así como está, esos rangos no son disjuntos, así que no se puede partir. Ok. Y de nuevo, Iván, en el D, sí, es distributiva y después partición. Lara, ¿qué llamamos predicado? Es una cosa que me da un booleano, ¿no? Algo que o vale o no vale. Eso es un predicado. Una expresión que afirma algo. Eso es un predicado. A diferencia de una expresión que calcula un número, digamos, o sea, un para todo es un predicado, o una conjunción entre dos cosas es un predicado, una igualdad entre dos cosas es un predicado, una desigualdad también, y así. Profe, disculpe, recién dijo lo que significaba disjuntos y no puedo escuchar bien, pero puede ser que sea que tenemos dos términos o dos predicados y no hay ningún i que valga para ambos términos o predicados. A ver, está acá, mira. Ok. Sí, está acá. No hay i tal que R de i y S de i. Eso quiere decir que sean verdaderas las dos cosas a la vez. ¿Está bien? Ah, bien, listo. Eso quiere decir que sean disjuntos. No hay ningún valor posible para la variable cuantificada que haga que valgan ambos rangos a la vez. Ambos pedacitos del rango a la vez. Bueno, hacemos una miradita. El 12 creo que era. Profe, antes de pasar el 12, en el 11, no. El 11, ¿lo han hecho el 11? Me puse a ver y... O sea, parece que está bien. Parece, pero... O sea, no logro encontrar el error. Los profes son muy buenísimos en ese tipo de cosas. Se llama corregir parciales. Ejercicio. Ah, milagros. Ah, por ahí Fabricio se vio un poco. Cuidado, ¿no? O sea, porque la materia parece que vos ponés la maquinita, pero cuidado, que la maquinita mal usada, los profes somos buenísimos encontrando metidas de pata. La maquinita falla. Claro. Y ya caí con el contraejemplo, haces que pueda estar el rango vacío y ahí hay una diferencia y no se cumple la igualdad. A ver, que yo me quedé un poco escribiendo en la pizarra y me perdí qué se está diciendo. A ver, ¿alguien dijo algo? No. Contra ejemplo de lista vacía, ¿dijeron? Vuelvo acá. O sea, esto evidentemente para la lista vacía, miremos lo primero y lo último, ¿no? Lo primero para la lista vacía, ¿qué da?
0. 0, ¿no? Y lo último para la lista vacía que da. Computa, dice, no está definido. ¿Está bien? Por favor, si hablamos de... no estamos en el lab, no estamos programando, hablamos de no está definido. No, acá en este caso, estas expresiones no son programas. ¿Está bien? Entonces, digamos no está definido. Igual se entendió, Fabricio. Entonces, está claro que algún paso está mal aplicado, porque estamos diciendo que dos cosas son iguales, pero efectivamente sabemos que no son, porque tenemos un contraejemplo. O bien el paso de lógica está mal, o bien la partición de rango está mal, o bien el rango unitario está mal. ¿Cuál de los tres pasos está mal? Perfecto. Una pregunta. Sí. Pero ahí el error no sería de cómo está planteada la expresión. ¿Cuál expresión? Porque, o sea, la sumatoria de ahí en ese rango, porque si es 0 y es lista vacía, no tendría sentido. O sea, la primera expresión está perfecta, digamos. ¿Está bien? Ok. La primera expresión es una suma, la suma de los elementos de una lista. Está súper bien. Claro, claro. Si yo apliqué correctamente las reglas, la última expresión también debería estar perfectamente bien. ¿Está bien? Porque las reglas claro. son teoremas y axiomas de la matemática. Entonces, si lo último está mal, quiere decir que en alguna de las tres aplicaciones de axiomas o reglas me equivoqué. ¿Está bien? Bueno, no sé si quieren que lo resolvamos o si quieren se los dejo que lo piensen un poco. ¿Podemos? Yo creo que puede ser de lógica, porque Que lo al ser piensen. menor o igual ahí, daría mal. Está bien, va por ahí, ¿está bien? Va por ahí. Si quieren un poquito de spoiler, el error está en ese paso, en el paso de lógica, ¿está bien? Pero bueno, tienen que pensárselo un poquito. Es claro que hay algo mal, ya que para XS igual a la lista vacía, en la primera expresión está 0 y la última no está definida. Porque tenemos... ¿Está en apaisado? A ver, denme un segundo. No, eso es lo que está muy sumeado. Pues la letra está muy chica, ¿no? Porque tenemos vacío indexado en 0, ¿no? Eso no está definido. Entonces, algunos de los tres pasos aplicados está mal, ¿está bien? ¿Cuál? El primero, el de lógica. Fíjense qué afirma este paso. Lo voy a escribir que ustedes lo tienen que pensar. Pero fíjense cómo vamos a olvidarnos un poco de las cuantificaciones, porque solo estamos manipulando el rango. Es importante simplificar un poco el problema y ver que estamos manipulando solo predicados que no tienen cuantificadores. ¿Está bien? Me gustaría tener el símbolo de la equivalencia. A ver, porque esto es una igualdad entre predicados. Vamos a dibujar con el mouse. A ver si sale. La recargué con el último. Bien, listo. Ahí está. Y o 1 menor o igual que y menor que coordinada de XS. Podemos olvidarnos incluso de XS y poner n, sabiendo que n va a ser mayor o igual que 0.
Y el resto de la reflexión se las dejo a ustedes. Pero la idea es, estos dos predicados, o sea, esto no vale. Para que no se asusten, lo que tienen que entender es eso, ¿no? Esta equivalencia no vale y por qué no vale. Gracias, Martín. Spoiler para el resto de la materia. Nosotros nos vamos a hartar de hacer esa partición de rango cuando pongamos 0 menor o igual que i menor que largo de xs más 1, donde ahí, si yo tengo xs más 1, esa equivalencia vale perfecta poniendo un más 1 del otro lado. Algo que sí vale, entonces, algo que sí vale. Y lo vamos a hacer a lo largo de toda la materia y de la carrera y de la vida, eso casi. Claro, entonces fíjense cómo yo cambiando, voy a poner un más 1 acá, pongo un más 1 acá, y ahora esto sí vale. A veces se me ocurre, para ver que la igualdad esa no vale, es con un contraejemplo, siendo n igual a 1. Porque tenemos de un lado que i puede ser los valores entre 0 y 1 sin tocar 1, y el otro lado tenemos que i es igual a 0, o 1 menor o igual a i menor que 1. Entonces ahí como que habría algo raro. Pero esa anda perfecto, Juan Cruz. Esa anda bien, porque fíjate que si vos le pones n igual a 1, el lado izquierdo te dice solo el 0 satisface el predicado. Y el lado derecho te dice, por un lado, i igual a 0, o sea, el 0 satisface el predicado, o 1 menor o igual que i. Claro, pues estaremos diciendo que hay un número más grande que 1 y menor que 1 al mismo tiempo. ¿Y a qué es equivalente eso? Y creo que sería falso. Claro, pero entonces... y es el absorbente, claro. Entonces funcionó, porque me quedó en ambos lados el mismo predicado. ¿Está bien? Que me está diciendo... Claro. Y solo puede valer 0. Entonces el problema, el contraejemplo no está en n igual a 1, está en n igual a 0. Ahí está el problema. Profe, no entiendo por qué más 1. ¿Cómo? No entendí al final el por qué más 1. ¿Por qué más 1? Es otro predicado y ese sí vale. ¿Está bien? Yo estoy diciendo, hay una cosa ahí que no vale y otra cosa que sí vale. ¿Está bien? Hay que pensarlo un poco, digamos, pero el más 1 lo pusimos para mostrarles algo que vamos a veces a usar, y es esa equivalencia de ahí abajo. ¿Está bien? Ok. Fíjense, de nuevo, piénsenlo con la lista vacía. ¿Está bien? Con la lista vacía, como la equivalencia que tiene el más 1, esta equivalencia de acá, perdón, la que no tiene el más 1, con la lista vacía no vale, porque del lado izquierdo me da false y del lado derecho me admite la posibilidad que i sea 0. En cambio acá, si yo tengo la lista vacía, no hay ningún problema, porque acá va a poder ser 0 y acá también, digamos, acá va a ser 0 y acá va a ser 1 menor o igual que i menor que 1, que es false, va a ser lo mismo. En tal caso, bueno, pero el objetivo del ejercicio, entonces, también tiene que ver con tener cuidado a la hora de manipular los predicados. También algo que aparentemente vale, ver cómo muchas veces no vale. Claro, Lara, exactamente. Está implícita la condición esa, de que yo tengo que la cardinalidad de una lista me va a dar siempre mayor o igual que 0. Eso es importante, esa consideración. Bien. Pasemos al 12 ahora. Ejercicio 12. ¿Qué queríamos hacer acá? ¿Alguno en particular? Aplicar distributividad. ¿Alguno en particular? ¿Alguno más raro o complicado, si quieren? Bueno, Juan Cruz, está bien, pero hay que saber explicar por qué el de lógica está mal. El C, dice Iván. A ver, ¿cuál es el C?
El para todo. El para todo, ¿ok? Vamos a la pizarra. Algo pasó acá. Bien. ¿Qué tenemos que identificar acá? Capaz conviene pegarle una mirada a la regla de distributividad, ¿o no? Fíjense, acá tengo dos cosas, tengo dos operadores, ¿no? Clara, sí, creo que sí. Tenemos la operación que está siendo cuantificada y otra que aparece en el término, juntando dos cosas, ¿no? ¿Estamos en esta situación o no? Tenemos, por un lado, la operación que está siendo cuantificada, que es la conjunción, y por otro lado, otra operación, que es la disjunción en el término. ¿Distribuye la disjunción con la conjunción? Sí. Sí, entonces vale esto. De hecho, distribuye una con otra y al revés también. Y además los términos que se están juntando, en uno de los dos, no tiene que aparecer la variable cuantificada. ¿Está bien? Entonces estamos en esa situación. Sí, porque en FDN no aparece la variable. Claro. Acá. Es este ganchito de acá. Bueno, entonces estamos en condiciones de aplicar distributividad. Sacar el término para afuera. ¿Está bien? Piqui. Súper fácil, ¿no? ¿Entiende esta regla? ¿Cómo es? La de la distributividad. Es súper fácil, ¿no? Hay otra cosa, digo, en este caso, fíjense que en cierto sentido, cuando la aplicamos de acá para allá, o sea, lo que acabamos de hacer, la segunda expresión sería más fácil de hacer las cuentas que la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ese O no FDN lo tendríamos que hacer un montón de veces y si lo miramos operacionalmente, si pones el resultado Fran en la presentación, por ahí queda. La segunda vez hacemos una sola vez el O, en cambio en la primera, como está en la lectura operacional, tendríamos que hacer el O por cada uno de los IES que tenemos en el rango. Sin embargo, cuando uno está manipulando las expresiones, lo que nos da las reglas son igualdades. También la podemos hacer al revés, ¿no? Podemos hacer de izquierda a derecha por alguna razón. Es una equivalencia, eso no está orientado. Nos decimos, esto es equivalente a esto otro. Entonces, a veces lo vamos a hacerlo en la forma complicada para después simplificarnos la vida en algún otro lado. Eso puede ocurrir, pero tengamos en cuenta que tenemos equivalencias, ¿no? O sea, algunas veces nosotros vamos a tener en el rango, por ejemplo, R, y lo vamos a poner como R y true, porque nos va a convenir. Lo vamos a hacer en la materia, a veces las vamos a usar a estas reglitas en un sentido que nos compliquen un pasito para después simplificarnos la vida en otro. ¿Cómo lo puedo? Esto es súper fácil y me estoy complicando. Lo que estaba diciendo Martín recién, ¿no? Esto de acá es lo que representa la primera expresión. Y la segunda expresión es el para todo,
por un lado, y el O afuera. Para todo, pero solo de f de i, con una O, ¿no? No, con una El i de todos, ¿no? El i de todos. El i de 0, 1, 2, 3 y n. 0, 1, 2 y 3. O no f de n, ¿no? Esa es la distributividad. Lo mismo con la suma y producto. Y también, no sé si lo han visto, pero hay uno que es el máximo y la suma. El D creo que es. El D, el máximo y la suma, nos va a servir, algunas veces nos va a servir, nos va a venir bien saber que se puede distribuir la suma con el max. ¿Está bien? Fíjense que en el caso del D el rango es no vacío acá, ¿no? Con la lista vacía tenemos por lo menos al 0, así que se puede aplicar. Una de las condiciones para aplicar la distributividad es que el rango no sea vacío. Sí, salvo que alguna de estas dos es suficiente. O que el rango no sea vacío, o que el neutro de uno sea el absorbente del otro. Bueno, en el caso de los booleanos está clarísimo, porque el neutro de la conjunción, que es true, es el absorbente de la disjunción, que es true. Profe, disculpe, dijo que el más es distributivo en max. La suma. Sí. Claro, claro. Ok, gracias. Ejercicio 12D, no lo quiero hacer, pero observar que max distribuye con más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que A max, a ver cómo está escrito acá. A más C max B más C es lo mismo que A max B más C. ¿Está bien? La regla creo que se puede entender fácil, ¿no? Es lo mismo. A ver, es lo mismo tomar el máximo entre dos números. Lo que tendría yo acá, en el lado derecho. Es lo mismo tomar el máximo entre dos números y después sumarlos, y después sumarle algo fijo a ese resultado, que sumar antes a los dos números y después ver cuál da más grande. Y Martín hizo un ejemplo con valores concretos. ¿Qué les parece si vamos al 14? Profe, en el 12 no está el riesgo también. O sea, tenemos que considerar que XS es distinto a la lista vacía, ¿cierto? No. ¿Por qué no, Martín? Perdón, estuve hablando pelotudeces, ¿no? No, sí, o sea, no, el rango que yo dije que el rango ese es vacío con la lista vacía, así que eso no vale de ninguna manera, perdón, estaba hablando boludeces. Digo, no vale porque el rango ahí es vacío y tenés problemas, no vale en el D, ¿no? Ok. No vale en el D, perdón, gracias. No, está bien, pero no nos apuremos igual, ¿está bien? Pero pensemos un poquito. El rango lo voy a estar escribiendo acá. Ojo, acá el rango puede ser vacío. O sea, en realidad el rango es vacío, no es que puede ser que es vacío. Si X es igual a vacío, ¿no? Pero ¿qué me dice la regla? Me dice el neutro de max es el absorbente de la suma. Porque la suma no tiene absorbente. Absorbente con 2B. Yo estoy perdiendo toda la...
Por la ortografía. ¿Qué decías, perdón? La suma en sí no tiene absorbente. Bueno, pero ¿cuál es el neutro de Max? A ver. Y si tomamos como 0 como el neutro del máximo, tendría que ser el 0 el neutro de la suma, no el absorbente. No, sí, pero no va a ser 0 porque estos son números que pueden ser negativos. Pero si decimos que el neutro del Max es menos infinito, habría que ver si el menos infinito es absorbente para la suma. O sea, ver qué es, por ejemplo. Entonces esto va a depender de cómo yo defina la suma con estos números raros, como el menos infinito. ¿Cuánto es menos infinito más 21? ¿Está bien? Sigue siendo menos infinito. ¿Eh? Que sigue siendo menos infinito, entonces sería como una especie de absorbente. Y menos infinito más infinito común. Sería 0. Tu abuela. Entonces, claro, hay un Es problema. 21 la cuenta. Para que la cuenta ande bien, digamos, daría 21. Estaría muy mal definido, ¿no? O sea, esto tiene sentido. Y acá ya no saben. Y yo creería que sería 0 debido a que infinito es como un valor y menos infinito sería como el valor Claro, pero contrario. No, igual. Bueno, O sea, pero si querés que la suma se porte bien, la cuestión de arriba básicamente te diría que infinito, pasás el menos infinito para un lado y te queda infinito, menos infinito, que debería dar más infinito, igual a 21 Claro. también. Entonces, Claro, te queda una cosa como 21 claro, igual a 0. Así que bueno, claro. claro. Lo que yo sé es que igual, o sea, lo que vamos a hacer muchas veces es aplicar la distributividad esta sin hacernos demasiado drama, digamos. Es un problemita, es cierto, hay que ponerse fino. Si uno quiere, se puede poner fino y ver que es complicado decir que el neutro de Max puede ser absorbente de la suma porque aparecen estos problemas. Pero bueno, no sé. En general, nos permitiremos aplicar distributividad. No, por supuesto, la distributividad de Max con el más sí la vamos a aplicar a la Sí, suma, la vamos a aplicar cuando podamos, y en el rango, para mí esa en el rango vacío no se puede, ¿no? Qué sé yo. Digo. Me parece que casi nunca lo chequeamos en las derivaciones, a que el rango no sea vacío. Pero bueno, yo creo que sí, que casi siempre va a ser en situaciones de rango no vacío. De última, podemos especificar que para que esto va a ocurrir siendo el rango distinto a lista vacía. O sea, el rango que no sea vacío. Sí, no. Pasa que yo ahora, Martín, se me vienen en la mente 2 o 3 ejercicios de derivaciones que incluso necesitan esto con la posibilidad de rango vacío, porque queda una suma con menos infinito. Si no la hacemos, nos va a ser más complicado los ejercicios. Bueno, ya aparecerá, ¿está bien? Es una situación muy particular. Cuando surja el momento de usarlo, lo charlaremos. Profe, en el ejercicio que sigue nos pide que evaluemos esas distributivas y nos da una lista con elementos. Sí. En ese caso sí hacemos la distributiva porque el rango no es vacío. Nos da un XS que creo que tiene 3 de longitud. 3 elementos, sí. Ahí pueden aplicar y ver que da de las dos formas. Sería, eso de aplicar y ver, sería como esto que estamos viendo acá,
se puede calcular así antes de aplicar la distributividad y así después de aplicar la distributividad. ¿Está bien? Esto es en el caso del 12C. Ejercicio 14, a ver cómo estamos de tiempo. Cambio de variable, ¿está bien? Es una de por ahí las reglas más difíciles. ...21 igual a 0. Bueno, ¿alguno en particular que les interese? No sé cómo se llevaron con el tema este. Si se entendió todo este mambo, digamos, de los conjuntos, la biyectividad entre los conjuntos. Este tema va a meritar que nos detengamos haciendo A, B y D y en todo caso dejemos anidados para otra consulta, ¿no? Para otra clase. Ya lo creo, pero bueno, no sé si mi chat se trabó o si nadie está diciendo nada. Me parece que nadie está diciendo nada. Yo en principio concuerdo con Martín que capaz nos podemos detener un poquito, mirarnos varios, pero bueno, a ver. También por ahí estaría bueno quizás hacer uno y que intenten hacer los otros. Claro, por ahí si no preguntan también tiene que ver con eso. Miremos el A en todo caso. A ver, tenemos alguno bien estándar, el C por ahí. Yo diría que hagamos todo en el orden C a B, D, tal vez. Sí. Yo digo que no, porque quiero que lo intenten hacer antes, pero hagamos algunos. O demos ejercicios inventados con algunos uno bien estándar hacemos, invento uno ahora mismo. Claro, alguno con sub, qué sé yo, con un más uno en el rango. Entonces vamos a poner una sumatoria. Más estándar que eso no se me ocurre. Vamos a poner una variable cuantificada. Más estándar que eso no se me ocurre. Pero en el rango le vamos a poner tan estándar. Claro. A ver. Qué sé yo, 4 menor que I más 1, bueno, I más 1. ¿Quieres que ponga I más 1 directamente? Okay. Claro, pone un I más 1 ahí en el rango, 40, qué sé yo. Ahí va. De 2I, qué sé yo. I por 2 menos 10. ¿Está bien? Medio raro, pero bueno. Entonces, ¿y qué cambio de variable queremos hacer? O tratemos de leerlo, ¿no? Miremos cuál va a ser ese rango. ¿Cuáles son los que andan en ese rango? Bien, eso ahora, entonces, ahora vamos a eso. ¿Y cómo lo podemos escribir más fácil que así con el I más 1 para que nos quede la variable sin el más 1? ¿Cuáles son los del rango? No, 0 más 1 te da como 1, que es mucho más chico que 35. ¿eh? ¿Podemos hacer aritmética? Podemos contar con los dedos y ver, digamos. ¿no? La aritmética no. O sea, claro, 35, 36, 37, 38 y 39. Pensémoslo así, ¿está bien? A ojo. A ver quién dijo 37, 38, 39. Eso seguro que están, 37, 38. El 35. No se la jugó mucho. A ver. Claro, el 35, yo el diría 36. Que el 36 debería estar. El 40 también. No, el 40 no. Porque se pasaría. Ya. Ahí va. Muy bien, eso es lo más... Pregunta, ¿no sería que ahí vaya desde el 34 no en vez del 35 porque se le está sumando 1? Nosotros lo que tenemos acá es un predicado, ¿está bien? Tenemos podemos escribir el predicado como se nos cante, ¿está bien? Puedo poner, por ejemplo, más 87 acá, más 87 acá,
en los tres términos, total que igual va a ser equivalente, ¿no? Y va a ser lo mismo, o incluso podría escribir, qué sé yo, podría escribir I es igual a 35, o I es igual a 36, o I es mayor que 36 y I es menor que 40. Son todos rangos, son todos predicados equivalentes, rangos equivalentes. ¿Está bien? Hay que siempre saber esa forma. Entonces no es obligatorio para mí escribir esto restando 1 o haciendo alguna manipulación algebraica o lo que sea. No sé si se entiende, creo que Marcos era el que decía. ¿Está bien? El predicado que dimos es ese, y está bien, es un predicado que me define un rango. No hay ningún problema. Y los valores posibles que puede tomar I son esos. Incluso vamos a hacer lo siguiente. En realidad va a ser este el rango. Perdón, Martín. Vamos a cambiar un poquito para ser un poquito más lomberos. ¿Está bien? No sé qué te parece o si rompí la... Dale, dale. Bueno, entonces, esto va a dar una suma que no te van a calcular, pero es básicamente una suma de 5 términos. Pero bueno, para insistir un poquito con pensar qué hay detrás de los cuantificadores, ¿está bien? Siempre detrás de los cuantificadores está esta idea de, bueno, en realidad es una suma de cierta cantidad de términos, una operación entre cierta cantidad de términos, ¿no? No importa cuánto da, pero esa es la expresión, la que se calcula ese cuantificador. Ahora pensemos un poquito si podemos hacer un cambio de variable. Y para hacer un cambio de variable necesitamos una función. Martín, ¿alguna propuesta de función? No hicimos ningún cambio, Florencia, Hacé de cuenta que empezamos así. Que desde el principio era así. Esa expresión es un invento nuestro. Decidimos cambiar lo que inventamos. Bueno, ¿estás de acuerdo, Florencia, que esos son los valores que satisfacen el rango o no? Mira, si yo le pongo ahí un 26, bueno, está bueno que se hayan perdido porque quiere decir que había algo que no se estaba entendiendo. ¿Qué valores de I me hacen verdadero ese predicado? ¿Está bien? Pensemos eso. Si yo ahí le pongo un 26, ¿vale el predicado o no? Ah, ya 25 no. Quizás me equivoqué ahí, perdón, ¿Ah? Me la mandé. Tendría que haber puesto un 11. Otra vez se los cambio. Está bien. Pero para lo que quiero decir es, ahí podemos poner predicados arbitrarios, ¿está bien? No se confunden. Y por eso le sumé lo que se me cantó. Le puse 10 y podría haber puesto cualquier cosa. Acordemos en esto. Para ese predicado, con el más 11, para ese predicado, esos son los valores que satisfacen el rango. Fíjense, si yo le pongo un 25 al I, me va a quedar 25 más 11, 36. Es mayor que 35, es menor o igual que 40, va. ¿Está bien? Así con todos esos números que el 26 también, con el 27 también, con el 28 también, con el 29 también. Con I igual a 37. A ver. ¿Satisface el rango? Escribí en el chat. I igual a 37. ¿Satisface el rango o no? No. Florencia, ¿estás de acuerdo? Si yo evalúo I en 37, 37 más 11 va a ser 48,
no es menor o igual que 40, así que i igual a 37 no satisface el rango. No sé, Florencia, ¿qué te parece? Pero, o sea, olvídense de que había más 1 antes del principio, hagan de cuenta que el ejercicio que acabamos de inventar de entrada empezó siendo así. Bien. Bueno, pero lo importante es ver si estamos de acuerdo en que el rango es ese, ¿no? Los valores que satisfacen el rango son esos, 25, 26, 27, 28, 29. Son esos y solo esos, no hay otros. ¿Estamos de acuerdo con eso, Florencia? Fíjate que ahora dice más 11. Bien, bárbaro. Martín, ¿alguna idea sobre qué cambio de variable tenemos ganas de hacer? ¿O te fuiste? ¿Perdimos? Menos 11. Menos FJ, J menos 11. Bueno, está bien. Podría haber puesto cualquier otro, pero bueno, no hay problema. ¿Qué me dice la regla de cambio de variable? ¿Está bien? Que tiene que ser biyectiva. Bueno, ¿y es biyectiva esta? Dice... Y sí, porque cuando hagamos, por ejemplo, los valores de i que cumplan con esa f de i, vamos a tener la misma cantidad de valores. Sí, en realidad no dice que sea biyectiva, lo dice de una forma equivalente, dice que tiene inversa en R. Acá, como esta función siempre es biyectiva, no importa en qué conjunto uno lo tome, siempre va a ser biyectiva, así que vamos a estar seguros de que se puede aplicar el cambio de variable. ¿Está bien? ¿Qué me dice el cambio de variable? A ver. Acá me falta el más con el circulito. Ese no me animo a dibujarlo a mano alzada. Pero si aparece en el chat, lo copio y lo pego. Bien. A ver si puedo hacer que entre todos. Ahí va mejor. Entonces, tratemos de aplicarla acá. Esto sería igual, por cambio de variable, a lo siguiente. Ahora, la variable i va a cambiar a j. Y en todos los lugares donde decía i, ahora va a decir j menos 11. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y si quieren, para que no quede tan complicada la expresión, un poco de aritmética. Menos 11 más 11 se va, ¿no? Porque si resto 11 y suma 11, es como sumar 0. Se va. ¿Está bien? Entonces nos queda así. La pregunta es, de nuevo, ¿qué rango tenemos? J, ¿a dónde está? 36, 37, 38, 39, 40. Bien, no sé si me estoy perdiendo algo en el chat. Gracias, Andrés. Profe, puso 29. A ver. Bueno. Bien, ¿está bien? Entonces, los rangos, fíjense,
que tenemos dos, ¿está bien? Puedo hacer una tablita. Vamos a hacerlo de 3 columnas. ¿Cuántos valores? No me acuerdo. Pero tenemos por un lado los i. Fíjense que eran, ¿cuáles eran? 25, 26, 27, 28 y 29. Déjenme poner el i en la columna de la derecha y el j en la columna de la izquierda. El i era 25, 26, 27, 28 y 29. Y el j era 26, 37, 38, 39, perdón, 36, 37, 38, 39 y 40. Fíjense que la función acá me está llevando cada uno de estos números del nuevo rango al rango que tenía originalmente. Acá se puede ver claramente cómo es que f es biyectiva en su imagen. Profe, le hago una pregunta. Si el término nos da distinto, tipo que uno, en otro ejemplo, un término nos dé 1 y el otro nos da 43, ¿eso importa? Porque en este caso nos va a dar distinto. ¿Nos va a dar distinto? Los resultados. No, yo creo que no sí. Va. Bueno, veamos. Va, no lo probé, no lo hice, no lo calculé, pero viéndolo así rápido, supuse que sí. Si fuera distinto, quiere decir que la regla de cambio de variable está mal hecha y no vale, ¿no? Pero sabemos que vale. Ah, ok, o sea, sí, nos quieren dar igual. Pero verifiquémoslo. ¿Sabes qué pasa, Juan Cruz? Que ahora se está sumando, no se suma lo mismo que se sumaba antes. ¿Está bien? Chao, Máximo. Ahí vamos a esos milagros. Es un detalle, pero es interesante. Esta nueva sumatoria, la de acá abajo, lo que se suma es esto, j menos 11 por 2 menos 10. ¿Está bien? Entonces, antes no estaba ese menos 11. Ahora sí está. Digo, en la expresión anterior no estaba ese menos 11, fíjense. Ahora sí está, y al estarlo, lo que va a hacer es que me va a volver, para cada j me va a volver a esos valores que yo tenía originalmente en la expresión anterior. ¿Está bien? Esta sumatoria nueva que yo tengo, después de aplicar la regla de cambio de variable, es una sumatoria entre 5 términos, 1, 2, 3, 4 y 5, a donde el j puede valer 36, 37, 38, 39 y 40. Que si resuelvo las restas, la resta de 11, me queda igual que antes. ¿Cómo la ve Juan Cruz? Porque 36 menos 11, 25, ¿no? 27 menos 11, 26. Entonces al final es lo mismo. Así que está todo bien. Digamos, tiene sentido la regla y estamos viendo un ejemplo concreto. Claro. A donde está actuando bien la regla. ¿Qué les parece eso? Sí. Ahora tipo que lo resolví, lo pude ver, pero al comienzo no me quedaba tan fácil de verlo sin resolverlo. Gracias. Profe, entendí, pero el 39S no sería un 29. ¿Cuándo pasó a resolver? Sí. 29, ¿no? Sí. 40 menos 11, 29. Bárbaro. Esta expresión es la misma que estaba por acá arriba. Esta de acá.
que ustedes si quieren hacen la cuenta, no la pienso hacer, pero lo que puedo hacer es ir a Python y correrla, total es copiar y pegar nomás. $220. Ahí va. Vamos a la pregunta de Milagro. No será 2200 o algo así. 220 suena muy chico para agarrar y tomar un 25 al cuadrado. O sea, Python... Ah, 25 por 2, perdón. 25 por 2, no 25 al cuadrado. Perdón, sí, perdón. Es 25 por 2. Además, la expresión la copié y la pegué en Python y Python no miente. Así que pongo la mano en el fuego porque ese es el resultado. Bien. Entonces, ¿por qué? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Qué dice? J no aparece en, ¿qué dice? En RIT. Acá. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo que antes. Pero en lugar de -10, -J, por ejemplo. Claro, exactamente. Acá va a decir -10 por J. ¿Está bien? ¿Qué pasa acá? J es una variable libre. Bueno, puedo meter ni un acento. A ver, ahí está. Está muy mal configurado mi teclado. ¿Qué es JK? J es una variable libre. ¿Está bien? Si aplicara el cambio de variable usando el nombre J, tengo una colisión, podemos llamarlo. ¿Está bien? No sé si... Tengo una colisión, quiere decir, voy a usar J para el mismo nombre para dos cosas distintas. Porque yo acá voy a poner, en lugar de I, voy a poner J menos 11. Acaba de decir J. Acaba de decir J. Acá estoy usando J para dos cosas distintas. ¿Está bien? ¡Ay, Dios mío! Hoy estoy disléxico. Ahí va. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? En vez de usar J, usar U para la que va a ser la variable ligada. Claro. ¿Qué J? Podría ser K. ¿Está bien? ¿O qué podría ser también? De ahí de nuevo. ¿Está bien? Nada me obliga, digamos, a dejar de usar I. Podría volver a usar la misma I de nuevo, ¿no? ¿La ven a esa? Era cuantificada, no hay ningún problema. ¿Milagro se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, bárbaro. De hecho, esto de usar de la I de nuevo, lo vamos a hacer casi siempre, ¿está bien? Vamos a reciclar. ¿Vos no, Martín? No me gusta, yo me pierdo con esas cosas a veces, así que a no ser que sea una cuestión muy automática, generalmente me gusta cambiar el nombre, pero bueno, es cuestión de gustos. Ok.
Pasa que después vamos a también hacer cambios de variables con listas. Y si hacemos eso, y vamos a tener como 3 listas dando vueltas, encima una más con el cambio de variables, se hace un mejunje importante. Pero bueno, está bien. Entonces vamos a decir, por ejemplo, un cambio de variable i por i más 1. Acá hicimos un cambio i por i menos 11. Es decir, ¿cómo lo escribimos? Así, por ejemplo. Cambio de variable. Y cambia por i menos 11. Y flechita i menos 11. Entonces acá f es implícita, ¿no? Pero esta quiere decir f de i es igual a i menos 11. O lugar donde decía i, ahora va a decir i menos 11. Muy importante tener presente de que para que esto ande, hay que cambiar también todas las menciones en el término. ¿Está bien? Sí. Cuando uno hace cambio de variable, cambien el rango y cambien el término. Si no, no anda. J es como una variable libre, no está cuantificada. Sería un parámetro, puede ser, o algo constante. En fin. Che, ya es la 1. Bueno. Así que me parece que estaríamos. ¿Alguna preguntita más que no sea como resolver un ejercicio entero? Traten de hacer entonces los del 14. Traten de hacerlos y lo podemos charlar el martes. ¿Mm? Tienen, creo, a ver, creo que el de conteo, claro, para el 15 ya es ya es con el cuantificador de conteo, que no lo vimos todavía. Hasta el 14 pueden hacer, y en realidad el 16 pueden hacer, y el 17 en realidad ya estaba en el práctico 0, así que también lo pueden hacer. Como ya lo hicimos. Eso, Lara se trae en la listita, y el martes lo charlamos. Ya va a haber seguramente quizás un práctico nuevo también. Éxito, buen fin de... Buen fin de semana para todo el mundo. Chao, Franco. Buen fin de, Franco. Martín. Fran. Nos vemos, profe. Buen fin de. Nos vemos.